Reporte 100. Maestro Marco Antonio Córdoba, qué gusto saludarlo, buenos días. Buen día, Jesús, un gusto estar con días. ustedes. Katy, buen día. ¿Usted no tiene hijos, hijas que anden en estas vueltas, o usted mismo como padre de familia, preocupación por el regreso a clases? ¿O ya pasó por ahí? No, todavía tengo un hijo ahí que está ahorita en secundaria, bueno, y ahorita está en proceso, ¿no?, de reincorporación a sus actividades, ¿no?, a sus actividades académicas. Bueno, y en lo personal acabo de salir ahorita de mi clase virtual con mis alumnos de la universidad, entonces, pues es parte del proceso, ¿no?, de esta nueva realidad que estamos viviendo, y hay que adaptarse, ¿no?, dadas las circunstancias. Vamos entonces a entrar en la materia que tenemos contemplada con usted para este día. Y vamos a hablar del consumo en Sonora y el crecimiento de la pobreza laboral. ¿Cómo vamos en este sentido? Cuéntenos. Así es. La semana pasada INEGI dio a conocer la encuesta mensual sobre actividad comercial, que nos indica cómo se está comportando el consumo, la actividad de las empresas en la actividad comercial, y ya se percibe, según la información que se recabó, ya se percibe ahí cierta mejoría en la actividad comercial a nivel nacional y a nivel local. Ya el mes de junio hubo un crecimiento con respecto al mes de mayo, ya hubo un crecimiento del 8%. Eso nos indica aquí a nivel estatal. Eso nos indica que la actividad comercial en Sonora pues está iniciando su proceso de recuperación. Si hacemos el comparativo anual, pues sí, está en números rojos el comercio en Sonora y todas las actividades, pero es en comportamiento anual. Sin embargo, para analizar si ya iniciamos un proceso de recuperación, la comparación se tiene que hacer con respecto al mes anterior, y eso nos indica que ya la actividad comercial está iniciando un proceso de reactivación. Eso nos lo señala el índice de ventas al menudeo, que registró un crecimiento del 8%. También lo vemos en la recuperación de empleos en el sector comercial, de la actividad comercial, que registró ya una recuperación de 500 empleos en relación al mes ese es el dato de junio. Con respecto a junio, ya una recuperación de 500 empleos. Todavía estamos por debajo al dato que se tenía en el mes de febrero. No recuperamos el número de empleos que hemos perdido, que son aproximadamente 1,000, pero ya hay una recuperación también en la generación de empleos, y eso es indicativo de que ya hay señales, ¿no?, de un proceso de recuperación, por lo pronto en la actividad comercial aquí en Sonora. ¿Qué proyecciones tiene, maestro Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas? ¿Qué proyecciones tiene de generación de empleo para el último cuatrimestre del año en Sonora? ¿Cómo vemos, cómo estima que vamos a cerrar el año en Sonora? En Sonora lo más probable, Jesús, es que el dato cierre en números negativos. En sí la economía va a registrar una caída, y va a ser una caída profunda, el dato anualizado va a ser profundo. A nivel nacional se espera que sea de 2 dígitos. De 2 dígitos exactamente, entre el 10 y 12%, una fuerte caída en la actividad productiva. A nivel estatal también se espera una caída en la actividad productiva que probablemente ande entre los 8 y el 10%. Y sí, también estaríamos esperando que el mercado laboral registre pues una contracción, una caída en el empleo. Ahorita al mes de julio se han perdido 39,000 empleos formales en lo que va de la pandemia. A ver, maestro, perdón que lo interrumpa nada más, para poner un poquito en contexto. Se han perdido 39,000 empleos en el mes, hasta el mes de junio. ¿Y cuántos se generaron el año pasado? Al mes de julio se han perdido, lo que va a la pandemia, ¿no? Sí. Se han perdido 39,000 empleos, Jesús. Y el año pasado se generaron aproximadamente 15,000 empleos. Sí. Fue lo que generó la economía. Más del doble, pues, perdidos. Sí, pero aquí el punto es que la economía sonorense, para poder incorporar a su mercado laboral los jóvenes que están saliendo de la universidad o que están incorporando al mercado, debe de generar 35,000 empleos de manera anual. Así es. Entonces, este año pues se van a perder empleos. La estimación probablemente ahorita anda entre los 30 y 40,000 empleos perdidos para el cierre del año, pero además no se van a generar esos 35,000 empleos que requiere el mercado laboral
para que se reincorporen esos jóvenes. En ese sentido, pues sí se espera una fuerte contracción. Pues sí, estaríamos pensando en que necesitamos 70,000 empleos, pues, para números cerrados, exactamente, para atender la nueva demanda laboral. Exacto, porque serían los 40,000 empleos perdidos, más los 35,000 empleos que no se han generado. Entonces, eso también es a nivel nacional. En ese sentido también, por eso se dice que la recuperación de la economía en su conjunto va a ser lenta, ¿sí? Porque hay que recuperar lo que se perdió y lo que no se generó este año. En ese sentido, se espera que la recuperación, de acuerdo a algunos estudios que ya se tienen, probablemente a nivel nacional se estima entre 3 y 4 años, probablemente la economía sonorense tarde menos, entre unos 2 y 3 años, esto debido a la relación económica y comercial que tenemos con Estados Unidos, que sin lugar a dudas va a incidir ya está incidiendo de manera positiva en la actividad productiva, específicamente en la industria manufacturera. A ver, menciona un dato que me parece fundamental. Dice que la proyección de recuperación para el país es entre 3 y 4 años. 4, que es lo que le quedarían al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo he escuchado colegas suyos, economistas, que dicen que en materia económica el sexenio actual es un sexenio prácticamente perdido, y lo explican entre otras cosas porque todo el año pasado no crecimos, hubo un decrecimiento, y este año, por las situaciones que guste y mande, entre otras, por supuesto por la pandemia, pudiera caer la economía nacional 2 dígitos, entre 10 y 12 puntos. Es decir, el panorama para el país se ve aterrador en materia de economía en los siguientes 3 o 4 años, Marco Antonio. Es complicado y complejo el panorama económico, Jesús, porque la caída de la actividad productiva va a ser fuerte. El próximo año sí se espera ya una recuperación. En el primer semestre todavía vamos a tener números negativos en relación a anualizado. Sin embargo, ya en el segundo trimestre ya vamos a empezar a ver números positivos, de tal manera que el próximo año estaríamos esperando un crecimiento, se estima, del 2% el próximo año. Todavía no recuperamos, solamente si este año vamos a caer 10 escalones, el año que entra vamos a subir 2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta recuperar esos 10 escalones que ha caído la economía este año. En ese sentido, pues estaríamos esperando que de 3 a 4 años se recuperen esos 10 escalones que cayó la actividad productiva, se recuperen, salgamos de ese bache. Entonces, sí es un panorama complejo en materia económica por el efecto que está generando, ¿no? La pandemia en la actividad productiva. Sobre todo, ¿en qué sectores se perdieron la mayoría de los empleos? En los sectores ahorita que registran una mayor caída es el sector servicios. La pérdida es generalizada, Katy. Sí. Es una pérdida generalizada en todos los sectores de la actividad económica. En este caso vemos ahí el sector servicios, que sin lugar a dudas ha sido uno de los más afectados. Estamos hablando de transporte, de turismo, sí. Servicios en generales, son los que están teniendo una mayor afectación. En su conjunto, también el sector industrial tuvo una fuerte afectación. Ya hay un proceso de recuperación, pero todavía estamos lejos de como estábamos hace un año y del mes de febrero. Si la pérdida es generalizada y sobre todo en el sector servicio menciona, esta leve recuperación que menciona, ¿habrá de ser en qué sectores en específico? ¿También sería generalizada esta recuperación? No, Katy. El proceso de recuperación, por ejemplo, ya se está viendo muy claro aquí en Sonora en la industria manufacturera. Ya el dato del mes de junio nos indica que ya volvió a los niveles que se tenían en el mes de febrero en cuanto a actividad productiva. Sí. Esto por la actividad económica que tenemos con Estados Unidos. Entonces, ya la industria manufacturera muestra signos de recuperación similares a los que se tenían antes de pandemia, y eso es una buena noticia para la economía sonorense. La industria de la construcción también muestra signos de recuperación, aún no como se tenía antes de la pandemia. Sin
sin embargo muestra una recuperación con un fuerte dinamismo, ¿no? Sobre todo por la inversión en obra pública, ¿no? En obra pública ahí, de acuerdo a los indicadores, nos señalan que es lo que está dinamizando, ¿no? Por lo pronto la actividad en la industria de la construcción serían los principales, y ahorita ya se empezó a notar una reactivación en la actividad comercial. Así nos indican los datos de INEGI, que hay una recuperación que ya se empieza a percibir. Habrá sectores que todavía no se percibe esa recuperación, por ejemplo, turismo, transporte aéreo, servicios en general, servicios educativos, todavía no lo vamos a percibir, va a tardar un poco más esos sectores. Es la lucecita al final del túnel lo que se empieza a ver. Sí, así es, Jesús. O sea, ya empezamos a ver esa luz. Al final ahí ya vemos, ¿no? Pero por lo menos ya estamos viendo esa luz. Ya vemos algunos sectores que están retomando ahí su actividad. Como lo repito, la industria manufacturera ya está teniendo niveles similares a los que tenía antes de pandemia, lo cual eso es bueno, ¿no? Entonces, estos indicadores ya nos indican que por lo pronto ya la economía a nivel nacional y a nivel estatal ya inicia un proceso de recuperación que se espera que en su conjunto sea lenta, ¿no? Sea lenta dicha recuperación. ¿Pudo haber sido menos duro el golpe, maestro Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas? Es decir, ¿hubo alguna omisión por parte de las políticas públicas en materia económica para que el golpe no hubiera sido tan severo para la economía del país? Mira, a nivel mundial, la característica de los gobiernos fue la implementación de políticas económicas, de políticas públicas, tratando de incentivar la actividad productiva. Contracíclicas que le llaman ustedes, así, ¿no? Es una política económica contracíclica, a través de inyectar recursos a las empresas, a las personas y a las familias, ¿no? Asunto que no vimos en México. En México lo vimos de manera muy marginal. Entonces, en Estados Unidos, el gobierno federal, junto con el Banco de la Reserva Federal, inyectaron aproximadamente el 15% de su Producto Interno Bruto. Aquí en nuestro país, el gobierno federal aproximadamente los programas, si sumamos el monto de los recursos, pues es el 0.7%. Entonces, esa característica, ¿no?, de un fondo relativamente bajo, pues está provocando que la recuperación sea lenta, ¿no? Hubo sugerencias por parte de expertos, incluso de organismos internacionales, para que se inyectara un poco más de recursos. Incluso decían que se tenía un margen de maniobra entre el 5 y el 6%. E incluso con 1% más, el proceso de recuperación fuera un poquito más rápida. Sin embargo, bueno, la decisión que tomó el gobierno federal pues fue muy cautelosa en cuanto a inyectar recursos a la economía, también sabiendo de que las finanzas públicas tienen un fuerte problema de que no hay recursos, Jesús. No quisieron endeudarse, pues. Así es, no quisieron endeudarse, los recursos son escasos, y bueno, yo creo que por ahí fue la decisión que tomó el gobierno federal. Maestro Marco Antonio Córdoba, le agradecemos infinitamente que nos haya tomado esta llamada, como siempre. Gracias por su disposición y gracias por ayudarnos a ponerle luz a este tema que también es muy, muy importante. Hay que estar pendientes cómo viene el cierre de año para Sonora y para el país en materia económica. Muchas gracias, Marco. Un gusto, Jesús, que tenga buen día con ustedes. Katy, un gusto, que estén muy bien. Que esté muy bien también. Reporte 100.